El lago de Tacarigua, o lago de Valencia, se encuentra ubicado en el centro norte de Venezuela, entre el estado Carabobo y el estado Aragua. Forma parte del sistema hidrográfico más relevante del centro de nuestro país. En sus orillas existen dos importantes ciudades que se conocen con el nombre de Maracay, capital del estado Aragua, y Valencia, capital del estado Carabobo. Es un lago imponente, misterioso, y hoy van a conocer algunas de sus historias y leyendas paranormales que cuentan los habitantes de ese lugar. Acompáñame y escucha estas historias. Comencemos. El lago de Valencia es el segundo más grande en importancia de Venezuela. Cuenta con agua dulce que no desemboca en el mar. Este lago es originado dentro de una fosa tectónica que es identificada como Graben de Tacarigua. Cuenta con una superficie de 344 kilómetros cuadrados, una altitud de 413.10 metros sobre el nivel del mar, y mientras que su cuenca tiene una superficie de 2.646 kilómetros cuadrados. Dentro de su superficie hay varias islas, 22 para ser exactos, donde unas se destacan más que otras. Las más conocidas se identifican con los nombres de la isla Otama, isla La Culebra y la isla El Burro. Esta es la más grande de las 22 existentes en el lago de Valencia. Cuenta con 2.47 kilómetros cuadrados de superficie y su punto de mayor altitud se presenta a 470 metros sobre el nivel del mar. No está poblada y pertenece al municipio Guacara del estado Carabobo. En ella se encuentra una antigua edificación que era usada como prisión durante el siglo XX, a la que posteriormente se le dieron otros usos a partir del año 1980. Esta isla está rodeada de historias de fantasmas y presencias sobrenaturales. Se cuenta que en los años en que funcionaba como prisión ocurrieron hechos violentos y trágicos, dejando una energía negativa que perdura hasta el día de hoy. Los habitantes de las cercanías dicen que son varias las islas embrujadas en este lago, pero la más aterradora es la isla El Burro, y pasar una noche dentro de ella es lo peor que una persona puede hacer. El nombre de Tacarigua, como también se le conoce a este lago, es por un árbol llamado tacarigua o tacarigua, propio de estas regiones cálidas. Es un árbol de porte mediano y una copa extendida. En la temporada de floración muestra capullos blancos que se abren durante la noche, y es el manjar de murciélagos que las polinizan mientras absorben su néctar. También es conocido por otros nombres como palo de balsa, cabímbora o simplemente balsa. Este lago posee una biodiversidad rica. Sus especies más relevantes son el camaroncito de río, que es una especie endémica del lago. La tortuga rao, aunque se encuentra esporádicamente en el lago, lastimosamente, esta especie está amenazada a nivel global por la caza y la pérdida de su hábitat. Aquí habitan muchas especies de aves acuáticas, pero toda esta fauna se ha visto reducida drásticamente debido a la pérdida del hábitat y la contaminación del lago. Entre su fauna, la gente cree que una de ellas es una enorme serpiente que habita en las profundidades del lago. La culebra del lago, como así se le conoce, es una de las leyendas más arraigadas en el lugar. Se dice que esta criatura emerge de vez en cuando, causando terror entre los pescadores y habitantes de estas zonas.
Hay muchas historias de avistamientos de esta serpiente. Una de ellas la conté en un video que los invito a ver y aparecerá en sus pantallas. Otra historia más personal es la de este profesor. Cuando era chamo, vivía en una casa cercana a la Plaza del Indio. Nuestra casa tenía un corredor larguísimo y 10 cuartos. El baño y la batea quedaban en el patio y unos cuantos metros detrás de una cerca de alambres estaba el lago. Esa noche desperté a las 2 de la mañana para ir al baño. Al terminar, voy a la batea a lavarme las manos, y en eso me da por mirar hacia el lago. Quiero destacar que esa noche teníamos todas las luces del patio prendidas, y se podía ver con facilidad parte de la orilla. Al observar tranquilamente el pequeño oleaje, mientras termino de lavarme las manos, veo cómo del agua sale una cabeza de una serpiente. Esta era tan grande como el tronco de un árbol, de esos descomunales, y estaba en reposo, viendo hacia la casa. Me quedé en shock, y veía cómo crecía el oleaje del lago ante la manifestación de ese animal. Reaccioné y salí corriendo para mi cuarto. Al día siguiente le conté a mi papá lo que había ocurrido durante la madrugada, y él se quedó viendo con un gesto chistoso. Tomó un sorbo de café y me contó una historia mitológica de los indios tacariguas. Las trombas marinas y lo que se decía antes. Hace décadas las trombas marinas eran vistas como algo que anunciaba un mal presagio. La gente se aterraba al ver cómo el lago se enfurecía y creaba unas columnas de aguas y viento y recorría toda su superficie. Hoy en día se conoce un poco más sobre este fenómeno atmosférico. Ocurre varias veces al año, pero ya la gente sabe que no anuncia nada malo. Los hombres que gritan. En los años 50 se habló de los famosos hombres que gritaban en el lago. En ciertas fechas, en las orillas del lago se escuchaban unas especies de llantos y gritos que parecían de hombres, tal vez ahogándose. Pero pronto se supo que esto era confundido con el canto de algunos sapos que para el tiempo habitaban en ese lugar. Muchos pensaron que eran personas. Aparecidos y luces extrañas. Numerosas personas, en especial los pescadores, aseguraban haber visto luces extrañas flotando sobre el lago, sombras que se mueven sobre el lago como si fueran seres elementales o espectros levitando y figuras humanas que emergen de las aguas en las noches más oscuras. Para los amantes de los tesoros hundidos, se rumora que en las profundidades del lago se encuentran enterrados tesoros de piratas y antiguos pobladores. Esto ha atraído a buscadores de fortunas. Lo misterioso de esto es que muchos de estos buscadores de tesoros han desaparecido tratando de encontrarlos. Como ven, el lago de Valencia tiene varias leyendas e historias paranormales asociadas a él. Así que, sigamos con más. La Dama del Lago. Se dice que una mujer, a la que conocen como la Dama del Lago, aparece en las orillas de este lago, especialmente en las noches, y atrae a los hombres con su belleza y encanto. Son muchos los que supuestamente la han visto. El fantasma del pescador. Se cuenta que el fantasma de un pescador que murió en el lago aparece en las orillas, advirtiendo a los demás pescadores de los peligros del lago. La maldición del lago. Se dice que el lago está maldito y que aquellos que lo cruzan de noche serán perseguidos por espíritus malignos. Esto es más una superstición que una leyenda. El canto de la sirena. Hay una leyenda de una sirena que habita en las aguas del lago y atrae a los pescadores con su canto, llevándolos a las profundidades. El ovni del lago. En esta zona, como ya había dicho, también hay avistamientos de luces extrañas y algunas personas afirman haber visto objetos voladores no identificados, conocidos como ovnis y ahora como UAP. Estos, supuestamente,
sobrevuelan el lago. La leyenda del caimán. Aparte de la culebra del lago, hay otra leyenda. Se cuenta que hay un caimán gigante que habita en las aguas del lago y que ataca a las personas que se acercan demasiado. Esta leyenda ya no es tan relevante como la de la serpiente. Es importante destacar que estas historias son parte del folclore local. No existen pruebas científicas que las respalden. Sin embargo, han sido transmitidas de generación en generación, alimentando la imaginación, y han convertido al lago de Valencia en un lugar de gran misterio y fascinación en la región. Dime, ¿qué opinas tú? Si te ha gustado el video, dale like. Comparte para que más personas conozcan las leyendas de este lago. Suscríbete al canal. Recuerda que también me puedes encontrar en Telegram, en Rumble y en Odyssey. Gracias por estar con nosotros. Se despide Mr. Rock.